Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran este día? Buen día, Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos. Juan, buenos días. ¿Qué más? ¿Cómo están? Todo bien, ¿y tú, Juan Carlos, cómo estás? Muy bien, gracias por preguntar. Aquí con frío nada más, pero todo bien. ¿Qué tal pasaron el fin de semana? Espero que hayan estado bastante descansado. Más o menos, nomás. Bien, muy Bueno, muy bien. Entonces, esta semana vamos a empezar un tema nuevo. Antes de empezar, había personas que me estaban preguntando por la tarea. Entonces quería saber si alcanzaron a entregar o quisieran que aplace la tarea para entregar hasta hoy. ¿O está bien? Yo ya entregué, así que no sé. Si la quieres corregir, la podrías volver a subir. Juan, a mí Sí, sí me Juan, por- gustaría, si es que podría hacerla hasta hoy, si no hay problema, por los demás igual. sí. Ya, o sea, prácticamente estaría Julián y Byron. El resto ya la entregaron. A mí también, por A mí igual sí se puede. Ya. O sea, yo creo que la abres hoy porque hoy vamos a ver a profundidad este tema en clase de ejercicios con Mili. Capaz algunos tengan algo que corregir. O sea, solo digo, ¿no? Por si acaso. Ya. Eso es lo que no entiendo. Mili ya me dice que vieron el anterior lunes el tema, entonces, O sea, solo vimos un Es que- ejercicio, Juanca. que No solo vimos nada vimos mucho. un ejercicio. Por eso, ya. ese fue. Bueno, entonces, en todo caso, la tarea 9, que es la que entregaron el 26, la voy a aplazar para hoy. ¿Listo? Gracias, Juan. Gracias. Listo. Entonces, quedaría para el 29. Máximo mañana a las 4:30. Listo. Una vez pasado eso, pues vamos a revisar lo que sería la actividad de control del día de hoy, ¿no? Entonces, la actividad de control para hoy se trataba de buscar, ¿no? Estructuras aporticadas y, bueno, identificar, pues, qué son aporticadas y mostrarlas en clase. Entonces, no sé, ¿cuántos voluntarios? ¿Unos 4 voluntarios? Yo me Yo, ofrezco. Juan. También quisiera darle. Yo también, Juan. Yo también, Juan. Emilio, Byron, Julián, Yo Yo, había dicho. Emilio, Byron, Julián yo también, Ronnie. y Yo también, Ronnie. dale. Sí. Ya. Entonces, Emilio, Byron, Julián y Ronnie. En ese orden. ¿Listo? Entonces, arranca Emilio. No sé si es que ya pueden verlo. Sí, ya lo puedo ver. Lo que pasa es que lo veo chiquito. No sé. ¿Cómo estás en una tablet o algo así? No, esto es mi compu, pero está. No sé. Ahí están, ahí ya se puso en horizontal. Ahí ya se puso normal. Ujú. Ya. Entonces, bueno, como tú indicaste, era buscar 3 ejemplos de estructuras aporticadas famosas e indicar las partes. La primera que yo escogí fue el Tesoro de los Atenienses, que se encuentra en Delfos, Grecia. Aquí podemos ver un pórtico. Aquí yo no consideré estas paredes como parte del pórtico porque ya no es parte de la estructura porticada. Entonces le señalé aquí con una línea roja a lo que le estoy considerando como la estructura porticada, donde tenemos los 2 pilares aquí abajo, la viga que sostiene aquí arriba, los voladizos a los lados y una cumbrera en la parte de arriba. Como segunda cosa, no sé si le pueden ver aquí, le tengo al pilar norte del Palacio de Knossos en Creta, Grecia, que está destruido porque se especula que hubo un terremoto en el año 1700 a.C., que botó los 2 pilares principales, bueno, los pilares primeros que se ven aquí. Tenemos una estructura practicada de 5 pilares, con 4 luces y una viga. Finalmente tenemos el Panteón de Agripa en Roma, Italia, que tiene un total de 8 pilares en la parte frontal, 7 luces, una viga, una cumbrera
Y también por la parte del lado tiene 3 crujías, que son las separaciones entre las estructuras practicadas, y 3 pórticos, como lo ven aquí. Ya. Ya, está muy bien. Muchas gracias, Emilio. Ya, Juanca. Ya, siguiente. Ya. Entonces, en los tres que encontré yo de porticadas, primero es una es el pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. Aquí tenemos la viga, tenemos pilares. Aquí solo puse un pilar, pero estoy seguro que aquí son algunos pilares. Esta estructura es un arco. Sí, Entonces, como es un arco, realmente esto no es un pórtico. Vamos al siguiente, ¿ya? ya. Tiene que haber una viga y una columna para que sea un pórtico, ¿no? Ya. Entonces, en el segundo encontré el templo de Poseidón. En esta parte, acá le podemos ver mejor. Aquí están los pilares. No les nombré porque están bastantes, pero son pilares en forma horizontales. Tiene aquí vigas en los costados. Tiene las luces que son en cada espacio. Ya, ese está bien. Y este también creo que, a ver, es el Teatro Sucre. Tenemos vigas aquí arriba. También no estoy seguro, pero también les consideré vigas a las que están acá abajo. ¿Vigas o columnas? ¿Cómo es? Pilares o columnas, eso. Ya, Serían pilares horizontales y verticales. Y tenemos la viga acá arriba y otra viga acá. Y las luces que van aquí. ya, está bien. Sí, y eso. Pues, Genial, gracias, Byron. gracias. Siguiente. Ya, aquí puse la puerta de la Circasiana en Quito. Entonces estas como que de las flechas negras serían como las columnas y la tomate haría como de viga. Igual el arco de vara en Esos son más España. arcos, ¿no? Ajá, pero él no podría ser, o sea, como se ve aquí en la estructura, como que aquí hay unas columnas y en la parte de arriba no funcionaría esto como viga y esta Lo que parte pasa del es que eso que está cilindro. arriba está sostenido es por el arco, ¿me entiendes? Ujú, Entonces, ese elemento es más que todo es un arco. Si tú ves la forma o cómo está soportada la estructura, ¿sí? Entonces, aquí esta es la parte del arco, toda la parte que vendría a ser la parte de la viga está soportada realmente es por el arco, porque estos son bloques que no están unidos, sino así como con una argamasa que no soporta tensión. Entonces, estos realmente son arcos. De hecho, pues, por eso dice, ¿no? El arco de Algaba, de Bará. Son arcos. Los dos anteriores prácticamente son el mismo sistema estructural. El siguiente, y el siguiente es las puertas ceremoniales que han sobrevivido en Hiroshima. estas sí son puérticos. Ujú. Se ve tranquilamente en la viga y aquí la columna, ¿no? Ujú. ¿Todavía existen esas cosas? Por cierto, es una buena pregunta, ¿no? Sí, sí, han sobrevivido tsunamis, terremotos y todo. ¿Listo? Eso. Genial. Julián, de ahí creo que el último era Ronnie, ¿no? Sí, ya comparto. Ya, ahí no sé si se ve. ¿Sí? Ya, entonces ya, yo también como Emilio elegí el Tesoro de los Atenientes, que está ubicado en la ciudad de Delfos, en Grecia.
Y yo a estas columnas de los costados más les tomé como que fueran columnas cuadradas y de la mitad pilares. Entonces acá están las 4 columnas y la viga en la parte superior. El segundo que escogí fue el Palacio de los Conservadores en Roma. Está conformado por 12 pilares, 12 columnas y 2 vigas. Y también si no me equivoco, como estaba en los videos de la preparación, estos cuadrados de la parte superior también son pórticos, si no me Ujú. equivoco. Entonces está conformado por 24 pórticos en total, son 12 en la parte, mm, creo que son 12 en la parte de abajo y de arriba. Entonces ahí en la parte de abajo también están, bueno, en la parte de abajo también hay pórticos igual en la de arriba. Y el último que escogí fue el Monumento a Lincoln en Washington, D. C. Este también está conformado por 12 pilares y una viga soportada por los 12 pilares. El monumento de Lincoln, sí. Ujú. Ujú. Y si no me equivoco, este tiene un peso en la parte superior, pero está distribuido desde la segunda columna hasta la 11ª. Sí, digamos que eso parece que está soportado desde todas las paredes, ¿no? Esas paredes que están por dentro, Ujú. ¿no? Es que es como un rectángulo salido en la parte, solo que en la vista superior sería como verle un rectángulo aparte. Ujú. Yep, y esos son los 3 ejemplos que tengo. Ya, genial, Ronnie, gracias. Bueno, entonces, estas semanas, prácticamente vendrían a ser estas 2 semanas, vamos a hablar acerca de lo que son las estructuras o los elementos tipo pórtico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estructuras tipo pórtico, ya empezamos a mirar que vamos a ir complicando un poco más el asunto y vamos a ir adicionando elementos, ¿no? Entonces, las anteriores semanas estábamos hablando de lo que son las vigas y ahora con las columnas, pues lo que vamos a hacer es que uniendo esos dos elementos vamos a tener este tipo de estructuras aporticadas, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista teórico, las estructuras en pórtico pues se utilizan en una gran variedad de pues conformaciones o de viviendas que nosotros empleamos y esto radica en su, primero que todo, facilidad de construcción y más que todo su buen comportamiento ante cargas, ya sean laterales o gravitacionales, ¿no? Entonces, arrancando un poco o empezando un poco desde ese punto de vista, pues vamos a arrancar con lo que comprende, ¿no? Entonces, primero, déjenme. Ahí se ve mi tablet, ¿no es verdad? Ujú. Lee. Bueno, genial. Déjenme que se actualice aquí algo que no sé por qué no se está actualizando. Sí. Bueno, vamos a arrancar por acá. Bueno, listo. Entonces, vamos a arrancar primero diciendo que este es el tema 7, que vamos a hablar de pórticos isostáticos, ¿sí? E hiperestáticos.
¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir? Primero, una pequeña introducción. ¿Listo? Entonces, como definición, las estructuras aporticadas están conformadas por la unión de vigas y columnas. Entonces, en este análisis vamos ya a expandir un poco lo que sería el concepto de lo que sería el comportamiento de una columna, ¿es verdad? Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a decir que un elemento de pórtico internamente un elemento de pórtico ¿sí? Y cualquiera de esos, o sea, ya sea una viga o una columna, ¿sí? Desarrolla las siguientes fuerzas internas. Que vendrían a ser axial, cortante, y momento. ¿Listo? Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que estas fuerzas van a ser para pórticos en dos dimensiones, ¿no? Un axial, un cortante y un momento. ¿Listo? Ahora, en general, ¿sí? La diferencia principal ¿sí? La diferencia principal entre una viga y una columna ¿sí? Está en que las columnas soportan altas cargas axiales, ¿sí? Que les producen compresión. Mientras pues que las vigas realmente soportan altas cargas de fuerzas cortantes y de momento, ¿sí? Y prácticamente las fuerzas de axiales en las vigas pues son despreciables, ¿no? Entonces vamos a decir, está en que la columna soporta altas cargas axiales de compresión. Mientras que las vigas soportan altos fuerzas cortantes y momentos flectores. Pero despreciables fuerzas axiales.
¿Listo? Entonces, aquí vamos a hablar un poco, pues, de lo que serían las fuerzas internas. Listo. Entonces, para las fuerzas internas, lo primero que tenemos que identificar es cuáles son o cómo las vamos a nomenclaturar en nuestro curso. ¿Listo? Estas fuerzas internas. Entonces, vamos a hacer aquí un pórtico, ¿sí? Y vamos a dentro del pórtico identificar algunas cosas. Entonces, yo tengo aquí mi estructura. Supongamos que yo tengo aquí un pórtico con 4 columnas. ¿Listo? Entonces, aquí yo tengo un pórtico con 4 columnas. Y de ese pórtico de 4 columnas, lo primero que necesitamos identificar son unos ejes por los cuales vamos a nombrar y a identificar las fuerzas como positivas o negativas. ¿Listo? Entonces, esto de aquí, y es en lo que prácticamente vamos a hablar, es un pórtico plano en 2 dimensiones. ¿Listo? Entonces, para este pórtico plano en 2 dimensiones, yo voy a identificar 2 tipos de elementos, la viga y la columna. En cada tipo de elemento, yo voy a identificar un inicio y un final para lo que es el elemento de viga o de columna. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que en este elemento de columna, este nodo va a ser el nodo I, en donde arranca la columna, y este nodo va a ser el nodo J de la columna, ¿ya? De tal forma que arranca en I y termina en J. Para mi viga, yo voy a decir al revés. Por ejemplo, yo puedo decir que el nodo I, pues es este nodo de aquí, y el nodo J es este de acá. ¿Listo? Entonces, esa parte para mí es importante porque me va a definir cómo son los ejes locales de los elementos, ¿sí? Y en nuestro curso, los ejes locales de los elementos nos van a identificar qué es flexión y qué es flexión positiva o qué es flexión negativa o qué es un momento o un cortante positivo o un cortante negativo. ¿Listo? Entonces, cuando yo defino así mis elementos, yo voy a decir lo siguiente. Primero, yo voy a tener que mis ejes locales siempre va a ir el eje X, ¿sí? Va a estar paralelo al eje local del elemento y va a ir de I a J. ¿Listo? Entonces, en mi columna, yo voy a tener que mi eje local X va a ir de I a J en mi columna y en mi viga lo mismo, de I a J. Entonces, esto para mí es X. Esto para mí es X. ¿Listo? Ahora, nosotros siempre vamos a identificar lo que sería un sistema en el cual mi eje XY está en el plano y Z siempre va a mirar hacia mí. Ojo, eso como norma en nuestro curso de estática, nosotros vamos a hacer que el eje XY o el plano XY sea el plano de la estructura porticada y el J sea y el Z sea el eje que apunta hacia mí. Entonces yo quiero que me digan en la columna hacia dónde debería ir el eje Y para que siguiendo la regla de la mano derecha, ¿sí? Z apunte hacia mí. Entonces, Byron. Debería ir el vector hacia la izquierda o hacia la derecha.
Sería hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Qué opina Paula? No debería ser hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Quién apoya? A ver, Juan, ¿qué piensas? ¿O Byron o Paula? Juan Vinuesa. Yo izquierda, digo. Yo también diría izquierda. Pero a la Hacia la izquierda. Ya, ¿quién le quiere explicar a Byron por qué hacia la izquierda? eh, por la regla de mano derecha, como dijiste. Por la regla de la mano derecha, ¿no? Es el A X ver. positivo para acá, para arriba. Entonces el Y va en el segundo, en el sentido antihorario. Es como si, o sea, vírale al X para donde normalmente está. Todos nos viran 90 grados y el tercero va hacia, no estás viendo, pero mi tercer dedo va hacia mí. ¿Sí ves? Ya, exacto. Entonces, prácticamente para seguir la regla de la mano derecha, pues el Y debe ir hacia la izquierda. ¿Qué pasa si yo coloco el Y hacia la derecha? Lo que sucedería es... El Z se va para Exacto, muy bien. Entonces, en la viga, ¿hacia dónde debe ir el Y? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. arriba, arriba. Hacia arriba por la misma razón. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, nosotros vamos a tener este tipo de sistemas para los pórticos planos, ¿sí? Yo voy a dibujar siempre las columnas de abajo hacia arriba y las vigas de izquierda a derecha, ¿sí? En los pórticos que, por ejemplo, y van a existir, puedan ser pórticos planos, pero cuyos elementos están inclinados, por ejemplo, un techo o alguna cosa como de este estilo, ¿sí? Vamos a guardar, pues, en la mejor de los casos, el mismo criterio. Entonces, yo voy a decir que mi eje X va a ir así, de tal forma que Y va a ir así, ¿sí? Y en la columna, pues, voy a tener, pues, tradicionalmente lo de la columna. Un nodo I y un nodo J. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este vendría a ser un pórtico inclinado. Un pórtico inclinado. Ahora, ¿Esa es una viga inclinada? sí, en este caso la viga está inclinada, pero también podría haber dibujado la columna inclinada, ¿no? Entonces pueden haber diferentes esquemas. Realmente no interesa ya ahorita, en este caso, qué tan inclinado está la viga o la columna, o si es la viga o la columna. Ya cuando hablamos o identificamos que esto es un pórtico, prácticamente los dos elementos se van a comportar totalmente igual, y lo único que va a cambiar, pues, va a ser un poco el nombre que le colocamos, ¿no? Pero el comportamiento va a ser el mismo, ¿listo? Entonces, aquí lo que más me importa es identificar algunas cosas que son la base de todo el análisis que nosotros vamos a hacer, ¿no? Entonces, supóngase que en un elemento de pórtico, yo voy a cortar, por ejemplo, aquí en un punto, lo que serían la columna, ¿sí? En el lado izquierdo del sistema, ¿no? Entonces, de esta columna, yo voy a hacer un pequeño zoom. Entonces voy a decir, bueno, en esta estructura, yo voy a tener aquí que las fuerzas internas de la columna son las siguientes, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a decir que tengo mi estructura y voy a plantear lo que sería la sección transversal del corte de mi estructura. ¿Estamos? Pues aquí, sí. ¿Listo? Entonces, ahí tengo mi sección y ahí tengo mi corte.
Entonces, de esta estructura, yo voy a identificar en un pórtico plano ciertas fuerzas. En el plano, yo voy a identificar que en mi columna van a salir 3 fuerzas internas, al igual que salían en los elementos de viga. ¿Cuáles son? Entonces, en mi elemento de pórtico, yo voy a tener un cortante, que le vamos a llamar B. Voy a tener una carga axial, que le vamos a llamar P. Y también voy a tener un momento interno, que le voy a llamar M. ¿Listo? Ahora, esas 3 fuerzas que resultan de cortar cualquier elemento de pórtico, pues cuando nosotros tenemos, o cuando las vemos aquí en un sistema de tridimensional, lo que yo voy a tener son las siguientes vectores de fuerza que están divididas en el área que compete a esta columna o a este elemento pues que estamos dividiendo, ¿no? Entonces, esa es el área en donde están actuando las fuerzas, ¿sí? En este sentido, yo voy a tener el vector de fuerza B, ¿sí? El axial va a ser una fuerza o un vector de fuerza que va a salir perpendicular al eje del elemento y que va a ser totalmente perpendicular al plano del corte. Esto sería la carga axial. Y el momento, yo lo voy a representar como un momento. ¿Listo? Entonces, el momento, yo tengo 2 formas de representar un momento. ¿Listo? Como un vector que tiene doble cabecita, como lo vimos al inicio del curso, o como una flecha curvita. ¿Listo? Entonces, ese momento que yo tengo pintado acá es un momento antihorario, que en términos o viendo la configuración de la forma de ver los vectores como vectores con doble cabeza, pues yo tendría que este vendría a ser mi vector de momento. ¿Por qué me dicen o por qué yo sé que va en ese sentido? ¿Quién me explica? ¿Mm? Tiene que ver de nuevo por la regla de la mano derecha, ¿no? ¿Sí? Eso me produce un momento antihorario. Entonces, esas son las fuerzas que yo voy a tener en mis sistemas aporticados. Ahora, como nosotros vamos a hablar de un elemento de pórtico en general, de un elemento de pórtico plano, yo puedo hacer un análisis del pórtico ya solamente hablando en 2 dimensiones. ¿Listo? Entonces, en 2 dimensiones, por ejemplo, si yo tengo a mi estructura, ¿sí? Pues la puedo representar como un elemento que esas fuerzas están representadas con esos 2 vectores y que están distribuidas en el área de la sección transversal de mi vector. ¿Listo? Ahora, si yo hiciera el corte, por ejemplo, en el elemento de viga inclinada, aquí, por ejemplo, las fuerzas internas en la viga inclinada yo tengo que aquí, esa viga inclinada me va a diferenciar una cosa. Entonces yo tengo aquí mi elemento de mis ejes locales. Yo voy a decir, bueno, aquí voy a hacer un corte en este punto, en mi viga inclinada. Entonces, como es un elemento que es totalmente plano, yo podría dibujar tranquilamente un elemento así. ¿Listo? En donde ese elemento
va a tener un eje que lo voy a dibujar con esta línea amarilla. ¿Listo? Y en donde en ese eje yo voy a tener nuevamente mis fuerzas. Entonces, perpendicular al plano del corte, yo tengo ¿qué fuerza? Perpendicular al plano del corte, tengo mi fuerza. No todos a la vez. ¿Cómo se llama esta fuerza? Axial. Axial, que llamamos fuerza P. ¿Es verdad? Paralelo al plano del corte, yo tengo otro vector, que es mi fuerza cortante. ¿Sí? Y yo tendré aquí un momento que me definen mis tres fuerzas. Ahora, en este sistema, yo también voy a identificar que este sistema de viga va a tener un ángulo respecto a la horizontal. Entonces, ese ángulo respecto a la horizontal es bastante importante y nosotros le vamos a llamar teta, ¿sí? Entonces, teta va a ser el ángulo que forma el eje X de mi elemento de viga de columna con la horizontal en un plano XY de mi sistema. ¿Se entiende? Entonces, ese elemento o ese valor de teta me va a servir para descomponer algunas cosas que serían como las fuerzas, ¿sí? Las fuerzas y lo que serían los momentos, perdón, las fuerzas axiales y lo que serían los cortantes en mis elementos de pórtico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Todo bien? Sí, Juan Carlos. Genial. Entonces, ahora, cuando nosotros hablamos de pórticos, pues dijimos, bueno, yo voy a tener que diferenciar lo que es un pórtico isostático de un pórtico hiperestático, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar un poco de lo que serían, ¿sí? El grado de indeterminación en pórticos. ¿Listo? Entonces, el grado de indeterminación en pórticos va a ser una ecuación pues muy parecida a lo que nosotros hemos manejado en vigas y en armaduras. ¿Listo? Entonces, y va a tener la misma función. Entonces, el grado de indeterminación en un pórtico va a ser igual a R menos, perdón, más 3 veces M. Aquí, antes de continuar, pongámosles pórticos en 2 dimensiones. Nos vamos a limitar a esos pórticos, ¿no? Entonces, la ecuación va a ser, el grado de indeterminación va a ser igual a R más 3 veces M menos la suma de 3 veces J más las ecuaciones de condición. ¿Listo? Entonces, yo creo que ya sobra explicar qué es R, M, J y E sub C, ¿no? Ya sabemos, ya lo hemos hablado, y funciona igual que en las vigas. No hay ningún cambio en esa parte. ¿Listo? Entonces, lo único que vamos a hacer, pues bueno, serían unos pequeños ejemplos. Entonces, supónganse que yo tengo aquí unas estructuras, ¿sí? Entonces, la primera estructura voy a tener aquí un pórtico.
¿sí? En donde en este pórtico existe aquí una rótula, justamente en ese punto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Listo? Lo primero, yo voy a definir el grado de indeterminación. Entonces, yo tengo, ¿cuántas reacciones tengo en este sistema? 4. 4. ¿Cuáles serían? Si este es el nodo A y este es el nodo B, tengo AY, AX, BY, BY y BX. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tendría 4 reacciones, más 3 veces el número de los elementos. Entonces los elementos los vamos a nombrar con, ¿sí? Con números encerrados en un cuadrito. 1, 2 y aquí es importante mirar que esta rótula hace que todo este elemento hace que todo este elemento, lo voy a subrayar de pronto, sea uno solo, que está dividido con una rótula. Es un solo elemento dividido con una rótula. ¿Listo? Entonces, este sería mi elemento número 3. ¿Sí? Lo que quiere decir que yo tengo 3 elementos y le tengo que restar a 3 veces los J nodos, en donde los nodos los vamos a enumerar con circulitos. ¿No? Entonces yo tengo 4 nodos. ¿Sí? Más una ecuación de condición porque tengo una rótula. ¿No? Entonces el grado de indeterminación de esa estructura va a ser igual a 4 más 9, que sería 13, menos 4 por 3, 12, más 1, 13. O sea, 0. ¿Qué quiere decir que sea 0? Que la estructura es Isostática. isostática. Lo que quiere decir que se puede resolver desde el punto de vista de aquí del curso de estática. Juan Carlos, ¿Listo? Dime. ¿por qué en la parte de arriba ese no es un nodo? Por lo que les digo, hay una rótula. Yo siempre dibujo al lado de una rótula, dibujo un nodo. Pero realmente es un solo elemento que está unido por una rótula. Ah, ya, ok. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, de ahí tenemos primer ejemplo, segundo ejemplo. ¿Sí? Uno más sencillo. Entonces, yo tengo aquí mi portiquito típico. Puedes subirle un segundo, Juan Carlos, literalmente un segundo, por favor. Gracias. Listo. Y entonces tengo aquí mi pórtico. ¿Listo? Entonces, esta estructura, yo voy a coger y voy a decir que este sistema de pórtico está empotrado. ¿Ya? Está empotrado. Entonces, el grado de indeterminación va a ser, ¿cuántas reacciones? 6 reacciones. 6 reacciones más 3 veces el número de elementos, que serían ¿cuántos elementos son? 3. 3 menos 3 veces por el número de los J nodos. ¿Cuántos nodos hay? 4. 4. 4 más 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tendría aquí que serían 6 y 9.
15 menos 12, 3. ¿Qué significa que esto me dé 3? Que es hiperestática. Hiperestático. ¿Listo? Entonces, esto es un pórtico hiperestático. Ahora, a diferencia de lo que serían prácticamente unas estructuras de vigas o de columnas complejas, ¿sí? Los pórticos isostáticos, que son los que nosotros vamos a trabajar aquí, pues son relativamente bien sencillos de solucionar, ¿no? Entonces, vamos a realizar, o vamos a ver un ejemplo. Entonces, supónganse que se pide calcular las o los diagramas de cortante y momento para la viga inclinada. ¿Listo? Calcular los diagramas de cortante y momento para la viga inclinada. ¿Listo? Entonces, en mi estructura, yo voy a tener lo siguiente. Entonces, voy a tener aquí mi viga. Voy a decir que esto es 4 y 3. Entonces, veamos, hagamos la escala. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Esto está en escala 4, 3. ¿Ya? Entonces, aquí yo tendría 4 metros, 3 metros y 5 metros. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Y voy a tener aquí una carga distribuida, uniforme, que es totalmente vertical. Ojo, totalmente vertical. ¿Listo? De 10 kilonewtons por metro. Este sistema, voy a bajar un poquito. ¿Listo? Entonces, este sistema va a tener unos apoyos. Aquí va a tener un apoyo de primer grado y aquí va a tener un apoyo de segundo grado. ¿Estamos de acuerdo? Este es el punto B. Perdón, este es el punto A. Este es el punto B. Y este es el punto C. ¿Listo? Distancias. Y voy a tener que esta distancia de aquí hasta acá, esta distancia de aquí hasta acá, y voy a tener esta distancia de aquí hasta acá. Esta va a ser 3 metros, esta va a ser 5 metros, y esta va a ser 4 metros. ¿Listo? Entonces, la pregunta es calcular los diagramas de cortante y de momento de esa estructura. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? ¿No? Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo hacer para resolver un pórtico? ¿Listo? Al igual que antes, lo primero va a ser calcular el grado de indeterminación. Entonces, este pórtico tiene ¿cuántas reacciones? 3. ¿Cuántas? 3. 3. Muy bien. Entonces, yo tendría una reacción que voy a asumir que CY va hacia arriba. Voy a tener una reacción que sería AY, que voy a asumir que es hacia arriba. Y voy a tener una reacción AX, que
Ah, aquí, espérense, aquí me está faltando una fuerza, sí, perdón. Entonces voy a poner una fuerza puntual para que este elemento no quede ahí sin nada de fuerzas, porque si no se vuelve fácil el ejercicio. Y pongámosle 5 kilonewtons. En medio de A y B hay una fuerza de 5 kilonewtons. ¿Listo? Bueno, entonces yo voy a tener una fuerza AX. Entonces, esa fuerza AX, ¿sí? Yo no sé la dirección, pero si yo les preguntara hacia dónde va AX, ¿hacia dónde debería ir para que esto esté en equilibrio? Mateo, ¿hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda para contrarrestar los 5 kilonewtons. Debería ser así, ¿no es verdad? Muy bien, porque no hay otra reacción que restrinja el desplazamiento horizontal. ¿Listo? Entonces, reacciones, tendría en este caso 3 reacciones más 3 veces el número de elementos. ¿Cuántos elementos hay aquí? 2 elementos. 2 menos 3 veces el número de los J nodos. ¿Cuántos nodos hay aquí? 3. 3 más el número de ecuaciones de condición por las rótulas. ¿Cuántas rótulas hay? Naranjas, no hay, ¿no? Por lo tanto, sería 0. Entonces, el grado de indeterminación sería 3 más 6, 9, menos 9, 0. Esto es isostático. ¿Listo? Como es isostático, podemos resolver. Y continuamos al siguiente punto. ¿Listo? Entonces, en este punto, yo he puesto esa carga inclinada deliberadamente, pues para que miremos un poco acerca de cómo vamos a tratar las cargas inclinadas, ¿no? Entonces, en general, cuando yo tengo una carga distribuida que es uniforme, yo sé que puedo poner la resultante de la carga distribuida uniforme en el centroide de la longitud del elemento, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuánto sería la diagonal? ¿Cuánto mide la diagonal de esta estructura? ¿Cuánto mide esa viga inclinada? 5 metros. 5 metros, ¿no? Por lo tanto, 5 metros por 10 kilonewtons por metro, la resultante vendría a ser 50, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, voy a dibujar aquí la resultante que me va a ayudar a mí a hacer el equilibrio. Ahora, esos 50 están ubicados en el centroide de ese elemento, ¿sí? Que está justamente en la mitad de la diagonal. Entonces, yo voy a decir más o menos, si esto es 4, más o menos en este punto es el centro, lo que quiere decir que aquí está mi resultante de 50 kilonewtons. Y si yo lo quiero ver en forma de distancias, entonces yo voy a tener que esos 50 kilonewtons pues están a 2 metros y 2 metros. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? A 2 metros y 2 metros. Entonces planteo el equilibrio. Entonces, como ya sabemos esta parte, en esta estructura yo voy a plantear el equilibrio en el punto en donde yo pueda anular la mayor cantidad de incógnitas. Entonces, ese punto en esta estructura pues va a ser el punto A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo voy a decir que la sumatoria de los momentos en A va a ser igual a 0. Y todos los momentos que son horarios van a ser iguales a todos los momentos que son antihorarios. ¿Listo? Horarios que tengo. Horarios respecto al punto A, tengo la fuerza de 5 kilonewtons, ¿no es verdad? Entonces sería 5 kilonewtons por la distancia. Como dijimos que esa distancia es 5 y esa fuerza está a la mitad, pues serían 2.5 metros, ¿no? ¿Cuál? Otra produce momento horario.
sería la fuerza de 50. Entonces, 50 kilonewtons por la distancia medida desde el punto A, que sería, en este caso, ¿cuánto? 2 metros. 2 metros. Perfecto. ¿No? ¿Hay más fuerzas que producen momentos horarios? No. Y eso sería entonces igual a la fuerza que produce un momento antihorario, que son ¿cuál? CY CY por 4. 4 veces CY, ¿no? Entonces, de esa ecuación, yo tengo, o me resulta, que CY es igual a, saquen la calculadora, hacer las operaciones. 5 por 2, 5, más 50 por 2, y eso entre 4, eso me da 28,125 Sí, 3. kilonewtons. Entonces ya tengo CY. Entonces, de aquí puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, que tendría que todo lo que va hacia arriba, o sea, a Y más CY, tiene que ser igual a todo lo que va hacia abajo, que en este caso serían 50. Entonces, AY va a ser igual a 50 menos 28,125, que sería 21,875 kilonewtons, ¿no? Y de ahí, pues la última, pero no por eso menos importante, pero eso sí, la más fácil, la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tendría que todo lo que va hacia la derecha, 5, o bueno, todo lo que va hacia la izquierda, que es lo mismo, a X, es igual a todo lo que va hacia la derecha, 5 kilonewtons. ¿Listo? Entonces, en esta parte, yo ya tengo todo lo que sería, pues, mi análisis estático de la estructura. Pues como se pueden dar cuenta, realmente no es algo muy complejo. Y el análisis se vuelve un poco simple, ¿es verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que realmente me interesa de este ejercicio? ¿No? Yo he visto en los exámenes que tienen problemas un poco con las cargas que son inclinadas. Entonces, las cargas que son inclinadas hay de dos tipos. La carga que está inclinada, que es totalmente paralela, perdón, perpendicular al elemento, y esta que es una carga que es totalmente vertical al eje vertical del elemento, del sistema global de la estructura. Entonces, vamos a identificar un poco la diferencia. ¿Listo? Entonces, antes de esto, me gustaría que chequemos una cosa. ¿Sí? Si yo tengo un triángulo, supónganse que yo tengo aquí un triángulo. ¿Listo? Y aquí a esta sección le vamos a poner recordar que. ¿Listo? Si yo tengo un triángulo y ese triángulo tiene aquí un ángulo alfa, ¿sí? Y tiene una distancia, por ejemplo, en este caso yo dibujé un triángulo que tiene una unidad, perdón, no sé por qué se borró. Una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, creo que de pronto lo voy a hacer más chiquito. Ya, ahora sí, mejor. Entonces dibujé un triángulo que tiene distancias, que tiene una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades de largo y una, 2.5, de hecho. A ver, vamos a ver si lo puedo modificar de nuevo. Creo que sí, ahí. Ah, sí, son más grandes.
Bueno, si ya no lo puedo modificar ahí. Ya. Listo, perfecto. Entonces tengo este que tiene 1 unidad y 2 unidades de largo. ¿Listo? 4 de largo y 2 de alto. ¿Listo? Entonces, ese ángulo alfa, cuando yo tengo esto, ¿cómo yo puedo sacar una perpendicular al plano inclinado de ese elemento del triángulo? ¿Cómo puedo sacar una perpendicular? ¿Mm? La perpendicular tiene el vector Gráficamente. 4. O O sea, sea, yo como sé. que lo opuesto. O sea, 4 y menos 2. Exacto. Entonces, yo, por ejemplo, digo, si tenía 4 de largo y 2 de alto, los dos, ahora lo voy a dibujar acá. Entonces, ahora va a tener 2 de base, ¿sí o no? Y 4 de altura, que sería 1, 2, 3, 4, por acá, ¿no? Y este triángulo, si yo uno a este punto con este punto, este ángulo es de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? ¿Dónde se pasa alfa? ¿Dónde se cambió alfa? Pues es lógico pensar que si lo que estoy haciendo es invertir el triángulo, pues esto es alfa, nuevamente. ¿No es verdad? Y esas dos líneas están perpendiculares. ¿Listo? Primera cosa, ¿fácil esa parte? Fácil, ¿no? Ahora, vamos a hacer otro cambio, ¿no? Entonces yo voy a tener aquí un eje de un plano cartesiano. ¿Listo? Entonces yo tengo aquí un plano cartesiano en donde este va a ser mi eje X y este va a ser mi eje Y. ¿Listo? Mi eje X y este va a ser mi eje Y. Ahora, si yo quiero girarlo un poco, entonces supongan que yo quiero ahora girarlo un ángulo alfa. ¿Listo? Entonces, si yo lo giro un ángulo alfa y esa rotación se me replica en todos los ejes de mi sistema, no sé, algo así. Suponiendo que esa X, ¿no? Vuelve a ser perpendicular, en donde en este sistema yo tengo que un eje de coordenadas X', Y', en donde yo lo que giré fue aquí un ángulo alfa, ¿sí? Pues este sistema, ese ángulo se va a replicar aquí, se va a replicar acá y se va a replicar acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Bueno, genial. Entonces, recordando esas dos cosas, vamos a trabajar las fuerzas internas de mi sistema. ¿Listo? Entonces, para trabajar las fuerzas internas, ¿sí? Yo voy a arrancar y voy a empezar a pasar fuerzas de mis elementos a mis elementos de barra o de viga. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago? Yo voy a coger y voy a separar, como primer paso para hacer los diagramas, ¿sí? Voy a separar las fuerzas en los nodos, ¿sí? De las fuerzas en las barras. Los diagramas de fuerzas internas se realizan
con las fuerzas obtenidas del diagrama de cuerpo libre de los elementos del pórtico. ¿Listo? Entonces, primero, voy a dibujar aquí mi nodo, ¿ya? El nodo, que en este caso va a ser mi nodo A. En el nodo A, yo tengo dos reacciones, que son las fuerzas externas. Tendría mi reacción de 21.875, que va hacia arriba, y de ahí yo tendría mi reacción de 5, que va hacia la izquierda. ¿Listo? En ese nodo cortado, y aquí voy a plantear en verde el corte del nodo, ¿sí? Debe estar en equilibrio. Como hay un corte, deben existir en ese corte fuerzas internas que le produzcan el equilibrio al nodo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿qué fuerzas deberían existir en el nodo y en qué dirección para que el nodo se encuentre en equilibrio? Entonces, la primera, debe haber un vector de fuerza totalmente vertical que equilibre la fuerza de 21.875. ¿Hacia dónde debería ir esa fuerza? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Ah? Hacia abajo. Hacia abajo. Y por la misma razón, debería haber una fuerza en el corte hacia la derecha que equilibre la fuerza de 5, ¿no? Entonces yo tengo que esta fuerza va a ser 21.875 hacia abajo y de 5 hacia la derecha. Estas fuerzas que acabo yo de dibujar son las fuerzas que están en el extremo de la barra, ¿sí? De la barra de la columna. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como yo corté el nodo, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es que voy a pasar por acción y reacción las fuerzas a la barra de la columna. Entonces voy a dibujar aquí la barra de la columna y la voy a cortar nuevamente de sus nodos. ¿Sí? Entonces la barra de la columna solamente va a tener este sistema y va a estar cortado en los nodos en los dos extremos. ¿Listo? Ahora, voy a poner todas las fuerzas que estén aplicadas en la barra de la columna. En este caso, pues la única fuerza que está aplicada, pues es una fuerza de 5 kilonewtons que va hacia la derecha. ¿Listo? Y voy a pasar por acción-reacción, igual que hacíamos en las vigas, pues las fuerzas que están en el extremo del nodo. ¿Listo? Entonces, por acción-reacción, si la fuerza en el corte era hacia abajo, pues la fuerza en el corte del otro lado es hacia arriba. ¿Listo? Y por acción-reacción, si la fuerza era hacia la derecha, pues en el corte la fuerza es hacia la izquierda. Entonces ustedes van a decir, Juan, pero eso no tiene sentido. Acabamos de encontrar que las fuerzas en el extremo de la barra de la columna pues tienen la misma magnitud y dirección que la reacción. ¿Sí? Pero ojo, eso solamente se puede hacer o se puede concluir si al punto de apoyo solo llega un solo elemento. ¿Se entiende? Entonces, siempre que ustedes tengan en los extremos un solo elemento con las reacciones, pues pueden evitarse el paso del nodo y pasar directamente las barras de las fuerzas en el extremo de la barra iguales y en la misma magnitud y dirección que las reacciones. Ojo, ¿listo? Pues bueno. Ahora, una vez que yo ya tengo este equilibrio, yo voy a tener aquí otro corte. En este punto deben aparecer fuerzas, ¿sí? Fuerzas internas. ¿Cuáles son? Una carga axial, un cortante y un momento. ¿Listo?
Entonces, esa carga axial en la columna va hacia arriba o va hacia abajo para que el sistema esté en equilibrio. Hacia abajo. Hacia abajo, perfecto. Entonces, la carga axial P va a ser igual a 21.875, ¿no? El cortante B, que es perpendicular, ¿sí? ¿Hacia dónde tendría que ser y en qué dirección debería ir? Hacia la derecha. Cero. Debe ser Cero. Muy bien. ¿Por qué cero, Mateo? porque ya tiene 5 hacia la izquierda y 5 a la derecha. Porque el sistema ya Equilibrado. está en equilibrio, ¿sí o no? Y ahora, el momento, ¿hacia dónde debe ir? Entonces, el momento, yo lo voy a plantear realmente de cualquier forma. Ustedes pueden plantearlo horario, antihorario, como ustedes quieran, y le voy a llamar una ecuación de momento. ¿Listo? Entonces, en el momento, yo voy a tener lo siguiente. La sumatoria de momentos respecto al punto del corte debe ser igual a 0. Todos los momentos horarios van a ser iguales a los momentos antihorarios. ¿Cuáles son los momentos horarios? En este caso, respecto a ese punto, el único momento horario que se está produciendo es el de la fuerza del cortante verde, que es de 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tendría que 5 veces por la longitud de la columna, que son 5 metros, ¿sí? Tiene que ser igual a el momento M, que lo dibujé antihorario, más 5, que es la fuerza roja, por 2.5 metros. Y aquí, pues para que los voy a poner en colores, para que se acuerden, ¿no? Y listo. Entonces, tengo esa ecuación y en ese punto lo único que hago es encontrar cuánto es el valor de M. Entonces, M me va a dar 25 menos 12.5, pues eso me da 12.5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, ¿qué significa ese 12.5? ¿Sí? Ese 12.5 significa que primero, como me dio positivo, planteé bien la dirección del signo del momento. Entonces, el momento en ese extremo es antihorario. ¿Listo? Y el valor del momento es 12.5 kilonewtons por metro. ¿Listo? Entonces ya tengo las fuerzas internas en mi elemento de columna. Tendría que pasar esas fuerzas internas a lo que sería mi elemento del nodo. Entonces, para terminar, yo voy a tener aquí un nodo. ¿Listo? Y voy a pasar las fuerzas del corte hacia el nodo. En el nodo hay aplicadas fuerzas puntuales. En los nodos solamente se pueden aplicar momentos y cargas puntuales. ¿En ese nodo hay alguna fuerza puntual colocada? No, ¿no es verdad? No, no hay una fuerza puntual aplicada en el nodo. Entonces, voy a pasar las fuerzas. Entonces tengo abajo la carga P, es un vector de fuerza hacia abajo. Entonces, P vendría a ser un vector de fuerza hacia arriba que vale 21.875. El cortante no existe y por lo tanto, lo único que me falta es pasar el momento. Entonces, el momento, ¿sí? Es un momento antihorario en el extremo de la barra. En el nodo debe pasar como un momento horario. Entonces, en este punto, yo voy a tener que mi momento va a ser un momento horario, ¿sí? De 12.5 kilonewtons por metro. Entonces, en el otro lado, en donde yo corté, deberían existir las fuerzas que produzcan el equilibrio de esa
de ese nodo, ¿no es verdad? Entonces, aquí me debe aparecer una fuerza vertical que debe ser de 21.875, ¿sí? Y debe aparecer un momento antihorario de 12.5. ¿Listo? Entonces, ustedes van a decir, pero Juan, me salieron las mismas fuerzas que yo tenía en el otro extremo de la barra de la columna, ¿no? Entonces, ¿yo para qué hice eso en el nodo? Entonces, otra salvedad, a menos de que yo tenga fuerzas puntuales puestas directamente en los nodos, ¿sí? Entre un extremo del elemento y el otro extremo del elemento, ¿sí? Yo puedo pasar directamente del extremo de la columna al extremo de la viga sin hacer el análisis en el nodo. Sin embargo, si yo tengo fuerzas puntuales, yo tengo que pasar al nodo y hacer el equilibrio con las fuerzas externas puntuales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Carlos, ese nodo en el que recién hiciste, ¿cuál nodo es? ¿El B? El B. Sí, el B. Ajá, el nodo B. Y ahora va lo más interesante. Entonces, para la próxima clase, vamos a mirar el equilibrio. ¿Cómo hago yo para pasar las fuerzas rojas al extremo de la viga que está inclinada? Pista. Pues por eso les expliqué lo de los ángulos. Voy a tener que descomponer esas fuerzas en fuerzas que son paralelas a la barra de la viga y perpendiculares a la barra de la viga para poder analizar la viga. ¿Listo? Entonces, dejamos hasta ahí y nos vemos de aquí el día miércoles. Que tengan un excelente día. Cuídense. Chao, chao. Chao, Juan Carlos. Hasta luego, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Chao.